Hola a todos y a todas. Este es el segundo vídeo de la serie que estamos haciendo sobre cómo hacer refactorizaciones, en este caso sobre un validador de objetos. Si no habéis visto, este es el segundo vídeo de la serie, si no habéis visto el primero, tenéis el enlace en la descripción. Es importante que lo veáis porque es donde se explica el contexto desde el cual partimos. ¿Vale? Por hacer un poco de resumen, al final lo que queremos, el objetivo es tener un validador de instancias de objetos que han sido definidos con clases, donde a las propiedades de cada clase le podemos poner un decorador, en este caso estamos trabajando con TypeScript, indicando qué tipo de validación queremos que siga ese atributo. Entonces, partíamos de la base de que en un único fichero, que digamos que sería el principal de la aplicación, tenemos la definición de la clase, con la lógica asociada a generar instancias de la misma a partir de este pequeño formulario que tenemos implementado. Tenemos un fichero index.html donde tenemos este pequeño formulario, ¿vale? Y por otra parte está todo el código de validación, que es el que explicamos en el vídeo anterior. Entonces vamos a ir paso a paso haciendo refactorizaciones sobre este escenario. Y el primero, como os comentaba en el vídeo anterior, es realmente separar el código de validación del código de aplicación. Una de las cosas realmente importantes a la hora de estructurar la aplicación es que dividir el código de manera que tenga aquel código que esté asociado a un único objetivo, pues que esté junto y separado de lo demás para que sea más fácil de utilizar, de leer, de mantener y de extender, que siempre sepamos dónde ir a buscarlo. Y también intentar tener pues, módulos pequeños que podamos reutilizar desde diferentes partes de la aplicación y que se dediquen a una sola cosa, ¿vale? Que es uno de los principios SOLID, la S de Single Responsibility, básicamente que un componente, pues, como lo queramos llamar, un módulo, tenga un único propósito, un único objetivo. Porque cuantos más objetivos tienen, más complicado va a ser. Y luego más difícil sería poder gestionar sus diferentes casos de uso. Entonces, en este caso, por donde vamos a empezar es por llevarnos toda la parte del código relacionado con la validación, que es todo esto, a su fichero independiente. Entonces, dentro de la aplicación, pues yo normalmente siempre utilizo carpetas para poder separar el código de cada uno de los módulos o componentes, como lo queramos llamar, ¿vale? Porque así, aparte de tener el código aquí, pues, por ejemplo, si hiciéramos los tests o cuando hiciéramos los tests de este componente, pues lo podríamos poner también pegado y así es más fácil de hacer el seguimiento de los tests, que es lo que testean. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, creamos aquí esta clase, bueno, perdón, este fichero de validación y lo que nos llevamos es todo este código referente a la validación, nos lo llevamos a este validador, ¿vale? Vale, esto al estar ahora en un fichero independiente, desde aquí lo vamos a necesitar importar. Para ello, pues por una parte tenemos que importar cada uno de los recursos de ese fichero que vamos a utilizar, que en este caso son los decoradores que indican las validaciones y la propia función de validación. ¿Vale? Y esto pues lo vamos a importar desde el fichero que acabamos de crear. Esto ahora se está quejando de que no es un módulo porque en realidad, bueno, realmente lo que nos está diciendo es que no exporta nada. O sea, al final todo lo que hay aquí es un fichero que es privado porque mientras con la nomenclatura de import-export no hagamos un export de algo, pues realmente nada podría ser accedido de este fichero desde fuera. Entonces lo que tenemos que hacer es exportar con la cláusula export aquellas partes que necesitamos utilizar desde fuera, que en este caso son pues los dos decoradores que implementan la gestión de la metainformación de la validación y la propia función de validación. ¿Vale? Entonces, ahora estaríamos ya utilizando en nuestro fichero de aplicación, solo tenemos el código relacionado con la definición de la clase y la gestión de la creación de las instancias de esta clase curso y esta pequeña utilidad para mostrar el mensaje de si es válido o no el formulario, o sea, el curso. Aquí veis que me está fallando, me dice que no puedo utilizar una cláusula de import fuera de un módulo. Eso es porque en el fichero HTML el
porque estamos haciendo el fichero JavaScript es el tradicional. Para poder utilizar de manera nativa en un navegador el import y el export, tenemos que definir que este tag es de tipo módulo, ¿vale? Entonces ahora ya volvemos a tener la aplicación funcionando. Si no pongo nada, me sale en rojo diciendo que el objeto no es válido. Si le meto los valores ya es válido, si pongo un 0 vuelve a ser inválido. Y aquí, por ejemplo, en sources podemos ver que se están cargando los dos ficheros por separado, el fichero de aplicación y el fichero de validación. Otra cosa que podemos hacer así muy, muy clara en este primer paso es que tanto este decorador como este decorador, si os fijáis el código es básicamente el mismo. O sea, tenemos la misma estructura en uno y en otro. Entonces, ¿esto qué pasa? Que cada vez que nosotros queramos añadir una nueva validación, tenemos que volver a aplicarnos este código. Y como luego encontremos algún fallo en él o necesitemos hacer una extensión, una modificación de este código para meter alguna nueva funcionalidad, vamos a tener que cambiarlo en cada una de las funciones. Entonces, ¿qué es lo ideal en este caso? Pues tener una función privada dentro de este módulo que nos ayude con esto. Entonces, por ejemplo, a esta función yo le voy a llamar register property validation, que básicamente lo que se va a encargar es de hacer esto, que aquí, si recordáis, lo que estamos haciendo es en nuestro registro de validaciones, decir, esta propiedad de esta clase, de este tipo de objeto, quiero que tenga este tipo de validación definida aquí, que en nuestro caso es un require. ¿Vale? Entonces, básicamente, pues lo que vamos a hacer es, para poder hacer un registro de la validación, vamos a necesitar el nombre de la clase del objeto sobre el cual va a operar el decorador. Vamos a poner, por ejemplo, class name, que va a ser un string. Por otra parte, el nombre de la propiedad, property name, que también va a ser un string. Y por último, el tipo de validación, que yo le voy a llamar validation code, que también va a ser otro string. ¿Vale? Y básicamente, pues lo que hacemos es llevarnos este código a un único punto en común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues aquí vamos a cambiar esto que antes cogíamos directamente de la información que le llega al decorador, se la vamos a proveer a esta función. En este caso es el class name, el prop name lo tenemos que cambiar por el property name. ¿Vale? Y en los otros sitios donde se accedía al name del constructor del target, pues lo mismo. Este es el class name. Y por último, acordarnos de aquí, en vez de usar que en el decorador require, pues estábamos guardando el código de validación require, pues el que nos pasen por parámetro en este validation code. ¿Vale? Y lo siguiente, pues básicamente eliminamos este código y lo cambiamos por una llamada a register property validation, la nueva función que hemos creado, pasándole los valores necesarios, pero solo esos. El nombre del constructor, el nombre de la propiedad y require el nombre el código que le queremos dar al tipo de validación, ¿vale? Y haríamos lo mismo para este otro decorador. Y aquí le cambiaríamos positive. ¿Vale? Y de esta manera seguimos teniendo el código funcionando. Esto sigue siendo inválido. Si metemos valores válidos, pues se debería poner en verde. Si ponemos un 0 aquí, se vuelve a poner en rojo. Y todo lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Vale? Entonces, ¿con esto qué ganamos? Pues lo que os decía antes. Es importante, si os fijáis aquí, técnicamente le podríamos pasar a esta función tanto el target como el prop name, que son los que están recibiendo el propio decorador. Y no se lo estamos pasando. Esto es para intentar mantener una independencia de las funciones entre el contexto en el que se ejecutan. Esto sabemos que va a ser un decorador de TypeScript y que por lo tanto siempre va a recibir este tipo de nomenclatura, de parámetros.
pero esta función nuestra no tiene por qué saber que esto se ejecuta desde dentro de un decorador. Podríamos tener algún otro mecanismo para obtener esa información y se la podríamos pasar. Entonces, es importante en este caso pues, poder utilizar que la función que lo va a implementar no sepa en qué contexto se implementa si no lo necesita. En este caso no lo necesita y por lo tanto le pasamos los valores, digamos, de una manera sin saber de dónde vienen. ¿Vale? Entonces, pues eso, con esto que hemos logrado, la aplicación al final la hemos limpiado del código relacionado con la validación, se dedica solo a la lógica propia de la aplicación y el código de validación lo hemos llevado a un único fichero donde luego podremos importar desde diferentes partes de nuestro sistema para utilizarla. Y luego hemos refactorizado el código del registro de los tipos de validaciones de las propiedades para que nos sea más sencillo añadir nuevas decoradores con nuevos tipos de validación sin tener que repetir el código y por lo tanto si hay un error o si tenemos que extenderlo, pues tener que extenderlo, modificarlo en varios sitios. ¿Vale? Con esto terminamos este primer step de la refactorización y en el siguiente vídeo pues veremos nuevas modificaciones que podemos hacer para seguir mejorando este código.